Mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez Chaparro. Eh, yo soy del grado décimo. Hoy vengo a hablar sobre el idioma castellano. ¿Cuándo nace este idioma? El español castellano nace en la península ibérica entre el siglo VI después de Cristo y entre el siglo IX y X después de Cristo, aproximadamente en el año 500 y el año 800 o 900 después de Cristo. Es una de las llamadas lenguas romances, que son básicamente versiones modificadas del latín. Pues este latín es la cuna del portugués, del catalán, del francés, del romano, del italiano, bueno, entre otras más. La historia del español inició entonces cuando los romanos en el siglo III penetraron la península ibérica e invadieron los pueblos que ahí se encontraban. Ellos hablaban otros idiomas como el ibérico, el celtibérico, el, el cántabro, bueno, entre otros. Sin embargo, pues luego de la invasión eh, fue un fenómeno similar en toda Europa mientras duró el célebre Imperio Romano. Eh, ¿Cómo surgió? Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, estuvo ocupada por otros pueblos que tenían ya sus lenguas y sus culturas diferentes. En ese periodo es conocido como la época prerrománica, ya que los pueblos principales fue los iberos, los celtas, los vascos, los griegos, los cartagineses, bueno, entre otros. Cuando llegaron los romanos, pues todas estas lenguas desaparecieron, menos el vacuense o, o qué, o el, bueno, de todas formas, desaparecieron todos estos idiomas. Que pues en la actualidad todavía quedan palabras de estos idiomas, que está como eh, el barro, la cabaña, la cerveza, eh, bueno, entre el salmón, carpintero, conejo, bueno, todo esto es de origen prerrománico. Como podemos ver aquí se ven cómo están organizados, es por ya los mencionados, em, por los mencionados pueblos, que son los celtas, los iberos, los vascos, los cartagineses, los griegos. Bueno, los romanos llegaron a España en el siglo antes de Cristo. Trajeron civilizaciones más avanzadas, de costumbres y su lengua, el latín, pero el latín clásico, de las personas cultas, bueno, en fin, era el latín vulgar de los soldados y, y bueno, de todos los que venían. Como aquí podemos ver, las lenguas románicas es la distinta evolución del latín original, la formación de distintas lenguas que reciben nombre de lenguas románicas, como el castellano, catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, el romano, bueno, varios. Como aquí podemos ver, se ve la diferencia de lenguas del pueblo, el latín, y, bueno, la palabra pueblo en latín dice populum, en castellano pues es pueblo, en catalán es poble, en gallego es povo, francés es peuple, en
italiano es popolo. Y como podemos ver, pues aquí están todos divididos, los países, o bueno, el- las diferentes lenguas. Ay, ¿Por qué es importante? Pues yo pienso, y como escribí aquí mi frase, para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. ¿Qué seríamos de la memoria de eh, qué seríamos sin la memoria de nuestros padres o la de sin nuestros abuelos? Eh, ¿Cómo sabríamos si la historia de nuestra lengua? Pues ya que viviríamos sin tradición, sin credos, sin religión, bueno, etcétera. ¿Cómo? Pues simplemente yo me respondería a esa pregunta, que seríamos una cosa cualquiera, menos una especie humana. Pues eh, aquí podemos ver que al conocer, al entender el origen de nuestra lengua, podemos entender cómo llegamos a ser las personas que somos en el presente y el código que usamos para comunicarnos, llamada lengua española, pues es el idioma, eh, es el primer idioma más difícil de hablar, porque pues ya que sus frases o sus palabras tienen un significado diferente. Ya que se llevó a cabo la invasión musulmana, y pues esta dejó gran parte de, de palabras que tienen que ver casi mucho con el hablado árabe, que son como álgebra, almohada, almirante, aceite, ajedrez, bueno, entre muchas más. Entonces, para mí es extremadamente importante el significado que, que le damos al estudio de nuestra lengua, pues ya que mediante ella podemos hallar muchas herramientas para la expresión, y pues ella nos, nos ayuda y nos identifica como españoles. Y muchas gracias, esto fue todo y gracias por su atención.